Listo, hermanitos, vamos a comenzar la clase. Hoy, atención a esto que les voy a decir. Esta es la última clase del tema de la disciplina en la iglesia. Esta es la última clase. Si de pronto quedan pendientes, no sé, algunas preguntas, podríamos tratar de resolverlas en la siguiente clase, pero es importante que recuerden hoy hacer las preguntas que tengan para tratar de concluir el tema hoy, porque ya en 8 días comenzamos un tema diferente. ¿Listo? Bueno, esta es la clase del día de hoy. ¿Cómo funciona la restauración? ¿Cómo funciona la restauración? Hemos estado hablando acerca de todo el proceso disciplinario, acerca de cómo deben ir escalando cada una de esas instancias que Mateo 18 nos enseña, que primero hay que llamar al hermano aparte, después hay que llamar testigos, durante esa instancia cuando se llaman testigos hay que llamar a los ancianos de la iglesia, si no escucha a los testigos, entonces hay que decírselo a la congregación en pleno, la membresía, que es la congregación, y si no escucha a la iglesia, entonces la Biblia nos manda a tenerle por gentil y publicano, eso significa considerarlo ya no como parte del pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo en las últimas clases, cómo se lleva a cabo ese proceso, muchas consideraciones que están de por medio. Bueno, llevamos muchas clases en el tema. Pero hoy vamos a hablar de lo que pasa después del proceso disciplinario. Si la persona ya se arrepintió, si la persona ya confesó su pecado, si la persona ya está enmendando su vida, si la iglesia puede volver a ratificar a ese hombre, a esa mujer como hermanos en la fe, pues ¿qué sigue? ¿Cuál es la otra parte? Simplemente se trata de eh, excomulgar o no excomulgar a alguien. ¿Qué pasa con ese pecador que está arrepentido? ¿Cómo la iglesia va a atender la situación de ese hermano, de esa hermana? Pues porque ahora otra vez lo consideramos un hermano, una hermana. Bueno, y vamos a hablar de esa última parte del proceso disciplinario, que es la parte de la restauración, y vamos a aprender hoy eso, cómo funciona la restauración. ¿Listo? Si la disciplina eclesial formal conlleva la expulsión de la membresía de la iglesia y de la cena del Señor, ¿cómo funciona la restauración y en qué momento se aplica? Estas son las dos preguntas que vamos a considerar a continuación. ¿Cómo y en qué momento? ¿Cómo y en qué momento se debe dar ese proceso de restauración? ¿Listo? Recuerden que excomunión significa principalmente dos cosas. Uno, ser sacado de la lista de miembros. Dos, negársele la participación a esa persona en la Santa Cena. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya no vamos a considerar a esa persona como creyente. Por tal razón, nosotros no le podemos permitir que se acerque a la mesa del Señor. ¿Listo? Vamos a ver eso, vamos a ver ese proceso de restauración en esas dos preguntas que estamos planteando acá. ¿Cómo es que se lleva a cabo ese proceso de restauración y en qué momento ese proceso de restauración debe ser llevado a cabo? ¿Listo? Bueno, ¿qué es la restauración? Ya que ha sido la iglesia la que ha excomulgado a los judíos, insístele a Judí, que creo que no está recibiendo la clase. Y a mi madre más así. Ya que ha sido la iglesia la que ha excomulgado a la persona, básicamente la restauración es que la iglesia declare que la persona ha sido perdonada y que confirme su ciudadanía en el reino de Dios. Si la persona llegó a, a la primera instancia y la persona se arrepintió de su pecado, bueno, la iglesia entonces debe ratificar a ese hermano como un creyente y hasta ahí llegó el asunto.
Si eso escaló y escaló y llegó incluso hasta la tercera instancia, la iglesia de todas formas debe volver a ratificarlo, porque eso es restaurarlo. Restaurar es poner algo en su posición anterior. Eso es restaurarlo. Volverlo a poner como estaba antes. Dile que salude por Facebook, entonces para saber que están ahí. Volver a ponerlo en la posición en la que estaba antes. No sé, que de pronto es allá. Volver a ponerlo en la posición en la que estaba antes es restaurarlo. Entonces, esa persona antes no participaba de la cena, ahora sí puede participar. Esa persona había sido excluida de la membresía, hay que volverla a incluir. Pero ese proceso de restauración no es exclusivo para aquellos que fueron excomulgados, sino que ese proceso de restauración también es necesario para aquellos que llegaron a la primera, a la segunda instancia y, y se arrepintieron. O sea, ¿dónde comienza la restauración? La restauración comienza después del arrepentimiento creíble. Si quieren, apunten eso en sus cuadernos. ¿Cuándo comienza la restauración? Comienza la restauración cuando el arrepentimiento es creíble. Cuando la iglesia puede dar fe al arrepentimiento de ese hermano, allí comienza la restauración de ese hermano y vamos a volver a poner a ese hermano en el mismo lugar en el que estaba, miembro de la iglesia, participando en la cena, sirviendo en la congregación, con el título de hermano, con todas las cosas que se le habían entregado antes. En la disciplina de la iglesia, recuerden, la iglesia no puede quitarle a esa persona nada que no le haya entregado. Nosotros a la persona que se hace miembro de la iglesia le entregamos varios beneficios, ¿cómo llamarlo? Privilegios, como por ejemplo participar de la cena del Señor, como por ejemplo ser miembro de la iglesia, participar del gobierno de la iglesia, participar del servicio público en la iglesia. Todos esos privilegios se le retiran por causa de que ya no lo consideramos creyente. No es una forma de castigo, simplemente es que como tenemos a un impío haciendo estas cosas, no podemos hacerlo. Entonces, una vez que el pecador se ha arrepentido, volvemos a ponerlo en la misma situación en que estaba antes, pero además tenemos que hacer un acompañamiento. En un momento vamos a hablar de esto. ¿En qué momento se aplica la restauración? La respuesta sencilla a esa pregunta es esta: cuando el pecador se arrepiente y la iglesia está convencida de que el arrepentimiento es real, porque los miembros ven fruto en la vida de la persona. La restauración se aplica cuando la iglesia está dispuesta de nuevo a presentarse ante las naciones y garantizar la profesión de fe de la persona. Entonces, la persona fue excomulgada, pero la persona se arrepintió y la persona volvió a la iglesia. Y ahora los hermanos pueden volver a decir, vemos a un creyente en él porque vemos arrepentimiento en él. Cuando ese arrepentimiento sea creíble, esa persona puede ser restaurada nuevamente a la membresía de la iglesia. ¿Listo? Pero también hay que hablar de restauración aun cuando no haya excomunión. Restauración aún sin excomunión. ¿Por qué? Porque es que el pecado hace mucho daño. Ya vamos a hablar de eso. El pecado hace mucho daño y es necesario también llevar a cabo un acompañamiento, un proceso de consejería pastoral para ayudarle a ese hermano que, aunque está arrepentido, de todas formas vio su vida muy afectada por el pecado. ¿Listo? Bien. A veces la demostración del arrepentimiento cambia del blanco al negro. Un hombre que había abandonado a su mujer vuelve con ella. Por ejemplo, ¿cómo sabríamos nosotros que ese hombre está arrepentido? Pues volvió con su mujer. A veces la demostración se quedará en un área gris. Una persona atrapada en un ciclo de adicción puede no haber vencido totalmente la adicción, pero hay mucha más victoria ahora que en el pasado y lucha contra la adicción con nuevas fuerzas. Uno no puede esperar que una persona simplemente de un día para otro ya tenga absoluta victoria sobre el pecado y no vaya a volver a pecar jamás. No, no podemos tampoco esperar que eso sea así, porque ninguno de nosotros en realidad puede hacer eso. Todos nosotros tenemos luchas continuas con el pecado, siempre. Sin embargo,
hay que evaluar cómo esa persona está enfrentando el pecado ahora, cómo lo está enfrentando. Porque podría también una persona simplemente hacer uno o dos cambios en su vida y dejar el resto como estaba antes. Eso evidenciaría una falta de arrepentimiento. Pero si nosotros vemos que está haciendo el esfuerzo por apartarse del pecado, el esfuerzo por consagrarse más al Señor, el esfuerzo por tener más comunión con la iglesia, el esfuerzo por comprometer su vida más para con Dios, a pesar de que su arrepentimiento no sea completo, eso cuenta. No hay ningún arrepentimiento perfecto, ningún arrepentimiento es perfecto. Todos los arrepentimientos tienen sus deficiencias, porque muchas veces uno se arrepiente, pero uno quiere salvar su buen nombre. Uno dice la mitad de la verdad para no quedar tampoco como el peor de los pecadores, sino como un pecadorcito. Pero, pero, cuando el pecador se arrepiente realmente, de todas formas van a haber frutos, van a haber frutos. De pronto no los frutos que toda la iglesia esperaría, pero son frutos visibles de arrepentimiento y hay que observarlos. La evidencia necesaria para reconocer el arrepentimiento varía de un pecado a otro y no siempre es fácil discernir si el arrepentimiento es verdadero. La sabiduría para valorar las pruebas del arrepentimiento requiere equilibrio entre estas dos cosas, precaución y compasión. A menudo eso significa que el proceso debe desarrollarse lentamente, pero no demasiado. Poniendo el ejemplo acá del muchacho que tiene luchas con alguna adicción, por ejemplo, pero que es un hermano en la fe, que recayó en un vicio antiguo en el cual él estaba, ¿cómo vamos a observar las pruebas de su arrepentimiento? El equilibrio es este, precaución, compasión. ¿Cómo funciona eso? No podemos ser tan ingenuos y tan cautos como para que le creamos simplemente porque él dice estoy arrepentido y no lo vuelvo a hacer. No podemos simplemente ser tan ingenuos. Tenemos que tener cierto cuidado. Tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que estar prevenidos. Pero tampoco podemos ser tan prevenidos con él como para alejarlo y entristecerlo del todo a tal punto que él ya se sienta totalmente destruido, porque es que los cristianos estamos llamados a compadecernos de los otros que han caído. Nosotros, si vemos a un cristiano caído, no debemos caerle encima, debemos es ayudarlo a levantarse. Entonces, al mismo tiempo que tenemos precaución, cuidado, estamos atentos, también que no vaya por ahí a contaminar a otros de la iglesia con ese pecado, es decir, a influenciar de pronto a los jóvenes con ese pecado que él tiene. Al mismo tiempo que tenemos precaución, tenemos compasión y nos portamos con él con misericordia. Y si llega a la iglesia, lo recibimos. Si la persona busca tener compañerismo con nosotros porque está arrepentido, hay que procurar ese compañerismo, evangelizarlo, darle Biblia, orar con él, orar por él, servirle, porque queremos arrepentimiento. Recuerden que lo importante en el proceso disciplinario es el arrepentimiento. Hay que hacer esto lentamente. Una persona que fue excomulgada hoy puede ser reintegrada mañana. La respuesta es sí, la respuesta es no. Tal vez sí, podríamos decir que sí, si el arrepentimiento es absolutamente creíble. Si es una persona que tenía que tomar una decisión entre hacer esto o aquello, y una vez excomulgado se dio cuenta que se había equivocado y se retracta de su decisión, y entonces uno dice, bueno, está arrepentido, ¿por qué? Era lo uno o lo otro, era blanco o negro. Y ya, listo, ahí está, bienvenido. Vemos que está arrepentido. Pero a veces no. A veces, si la persona fue excomulgada hoy, hay que esperar un periodo larguito de tiempo y hay que esperar a ver qué frutos aparecen en la vida de esa persona, a ver si realmente está arrepentida esa persona. Eso pasa principalmente cuando son pecados que obedecen a ciertos patrones en la vida de la persona, es decir,
hemos visto en la iglesia que tú tienes la costumbre de hacer las cosas de esta y de esta manera. Hoy actuar de esa forma te cuesta la excomunión de la iglesia. Vamos a dejar un periodo de tiempo para ver si cambias. Porque como es un patrón en tu vida, necesitamos darte un tiempo a ver si ese patrón desaparece. ¿Listo? Ese periodo de observación es un periodo en el que debe reinar estas dos cosas, la precaución y la compasión. ¿Listo? Bien. Esta parte es muy importante y por favor préstenle muchísima atención, porque aquí es donde surgen la mayoría de malos entendidos cuando se habla de disciplina en la iglesia. ¿Se debe aplicar una disciplina adicional al hermano arrepentido? El hermano se arrepintió. La iglesia creyó que su arrepentimiento era creíble. Hay que sumarle una disciplina adicional como un castigo adicional para que la persona realmente entienda que lo que hizo fue malo. La respuesta es un rotundo no, y se los subrayé ahí, se los escribí con rojo. No, no se debe aplicar una disciplina adicional al hermano arrepentido. Si está arrepentido y la iglesia ha creído en su arrepentimiento, ahí paró la disciplina para con él. ¿Listo? ¿Claro? Bueno. Sin embargo, quiero que presten mucha atención a esto. Hay que entender la diferencia entre disciplina y evidencia del arrepentimiento. Estas dos cosas son diferentes. En algunas ocasiones será necesario que el hermano restituya el agravio cometido. Eso hace parte del arrepentimiento. Restituir la falta hace parte del arrepentimiento. Esto no debe ser visto como parte de la disciplina, sino como parte de los frutos del arrepentimiento. Les voy a poner algunos ejemplos. Mm, digamos, el hombre que robó, no sé, defraudó al Estado, se inventó alguna cosa rara para obtener algún beneficio del Estado. El hombre que robó en la empresa en la que él estaba, bueno, ese hombre está arrepentido. Y nosotros creemos en su arrepentimiento porque vemos que está triste, vemos que ha confesado su delito y todo, y estamos casi seguros de que está arrepentido, excepto por una cosa, no ha terminado de devolver el dinero que se robó. Entonces alguien dirá, vean, a ese hermano le pusieron como disciplina devolver el dinero robado. No, eso no hace parte de la disciplina. Esa es una evidencia del arrepentimiento. ¿Ven la diferencia? Entonces puede ser que la iglesia esté un 90% convencida de que el arrepentimiento del hombre es genuino, pero sin embargo todavía hace falta que restituya, que devuelva el dinero que se robó. Pastor, y entonces si se robó mucha plata hasta que devuelva toda la plata va a ser recibido como miembro de la iglesia, habría que evaluar el caso. Habría que ver si de pronto él llegó a un acuerdo para estar pagando, ¿sí? Juiciosamente la deuda con, no sé, mediante abonos. Y la iglesia debería estar de vez en cuando preguntándole, ¿cómo vas con ese tema? ¿Ya pagaste? Otro ejemplo, digamos que un hermano en la iglesia no sabíamos y resulta que tiene un hijo por el cual no ha respondido nunca. No responde por el muchacho. Tuvo un matrimonio anterior, quedó una criatura, él se desentendió, luego llegó aquí a la iglesia con otra esposa y lo más de bonitos, y resulta que después nos enteramos que él tiene un hijo por allá aparte y no responde por ese niño. La iglesia inmediatamente debe comenzar un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque está demostrando que actúa como un impío y no podemos tener un impío en la membresía. Entonces empieza a correr el proceso disciplinario y arrepentimiento para él, ¿qué será? Pues
pagar la pensión alimentaria del niño, hacerse cargo de los gastos de su hijo, porque eso es lo que hace un creyente. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Él está negando la fe con esa actitud. Entonces, él entiende y nos dice, sí, ya entendí que estuvo mal lo que yo hice. Ok, ¿y qué vas a hacer al respecto? Voy a empezar a pasarle al niño una mensualidad de tanto y de tanto y de tanto. Ok, el que él le pague una mensualidad es algo que la iglesia le está imponiendo para que él sea perdonado. No, el hecho de que él restituya la falta hace parte de la evidencia del arrepentimiento que la iglesia espera ver para que sea creíble su arrepentimiento, ¿ya? No es algo adicional, no, es parte de las evidencias del arrepentimiento lo que él tiene que hacer. A veces restituir no es fácil y puede tomarle tiempo al hermano arrepentido remediar las cosas. Eso es verdad y entonces habría que evaluar de una manera muy compasiva y precavida, como vimos hace un momento, en ese balance habría que evaluar cómo ese hermano va a arreglar su situación. ¿Listo? Y habría que darle un tiempo para ver si está arreglando esa situación. Pastor, y entonces ese hombre solamente puede ser recibido otra vez en la membresía hasta que el niño cumpla 18 años, porque ahí sí vamos a saber que el hombre cumplió. Bueno, no, no porque como nosotros estamos ahí echándole ojo y él está también rindiendo cuentas, él va a decir, no, pastor, yo he estado juicioso. No, hermanito, yo he estado juicioso, he estado pasándole al muchacho, he estado pendiente de él. No puedo, eh, ya logró entrar a bueno, no puedo, pues, ya volver el tiempo atrás, ya lo he hecho está, ¿qué puedo hacer? Pero puedo remediar un poco la situación para con él. He tratado de ser papá para ese muchacho, lo visito, estoy a cargo de su educación, de su alimentación, estoy pendiente. ¿Ven? Entonces la iglesia puede darse cuenta de eso. A veces hay que hacer un seguimiento al caso por algún tiempo para ver qué tan genuino es el arrepentimiento. Claro que sí. Una vez los frutos del arrepentimiento son creíbles, el hermano es restaurado a la comunión de manera completa. Esto escúchenlo muy bien. Una vez los frutos del arrepentimiento son creíbles, el hermano es restaurado a la comunión de manera completa, incluyendo su participación en la cena del Señor, la membresía de la iglesia y el ministerio al cual pertenecía. No hay consecuencias adicionales, no hay una segunda disciplina. No, ya cuando el arrepentimiento es creíble, el hermano debe ser puesto otra vez en el lugar en el que estaba. ¿Listo? Aunque tengamos todavía ciertas precauciones. Bueno, ¿qué incluye ese proceso de restauración? ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice 2 Corintios 2, del 5 al 8. 2 Corintios 2, del 5 al 8 dice así, pero si alguno me ha causado tristeza, no, ya no, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Una vez el proceso disciplinario ha terminado para con ese hermano, fuera que el hombre terminara excomulgado o fuera que fue amonestado dentro de la iglesia debe afirmar su amor para con él. ¿Por qué? Porque es que, vean, para uno como pecador, el hecho de ser descubierto en su pecado es terrible, ¿sí o no? O sea, para mí como pecador, que descubran mi pecado, lo peor, terrible, gravísimo. Que me cueste la salida de la iglesia, wow, todavía es más grave. Pero que encima no haya una oportunidad para remediar las cosas, que se me niegue como pecador la oportunidad para enmendar lo que hice mal y que mis hermanos que deberían mostrarme compasión se vengan encima mío a destruirme, a hablar mal de mí.
que definitivamente me aparten cuando yo estoy arrepentido y quiero remediar las cosas. Fíjense en esto que acabo de decir, cuando yo estoy arrepentido, si la persona es excomulgada y no muestra arrepentimiento, la persona no va a querer ni volver a la iglesia, no va a querer ni saber de nada, ¿cierto? Y en ese caso, mientras no haya arrepentimiento, la relación con el hombre ha cambiado. Está excomulgado y no se arrepiente, nuestra relación con él ha cambiado. Pero si hay arrepentimiento en él, si vuelve a la iglesia, si vemos que tiene esa intención de enmendar las cosas que ha hecho mal, debemos confirmar el amor para con él, perdonarle, consolarle, para que, como dice el versículo 7, no sea consumido de demasiada tristeza. Gálatas 6:1 dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando un hermano cae en pecado, nosotros no debemos ponernos en una posición alta, creyéndonos inmunes, creyéndonos infalibles y pensando que somos más santos que él. ¿Por qué? Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque pudiera ser que mañana el que estuviera en la posición del caído sea yo. Entonces, Gálatas 6:1 es, por así decirlo, un eco de lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, de la regla de oro. Lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo tú también con los demás. Esa es la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como te gustaría a ti ser tratado si cayeras en pecado, así es como tú debes tratar a aquel que cayó en pecado. Por eso dice el texto, considerándote a ti mismo, no sea, no sea que tú también seas tentado. ¿Listo? Entonces hay que tener un espíritu de compasión, de amor para con el arrepentido. Para con el que no está arrepentido, hay que tomar distancia. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Pero para con el arrepentido hay que abrirle los brazos de la iglesia con cuidado, ya vimos, con precaución, sí, pero con compasión, porque puede ser que mediante esa compasión este hombre realmente o conozca el evangelio o su arrepentimiento sea aún más grande. ¿Listo? Vean esta frase que está acá. La disciplina en la iglesia se parece a un juzgado hasta que se produce el arrepentimiento. Después del arrepentimiento, se parece a una sala de recuperación. Ustedes ven a su derecha un juzgado, hay un fiscal, hay testigos, hay un juez, hay un secretario, está el acusado, las evidencias. Mucho de lo que nosotros hemos explicado del proceso disciplinario de verdad se parece a lo que ocurre en un juzgado. Hay una persona que es acusada de un pecado, un hermano de la iglesia que es acusado de un pecado. Se presentan evidencias de que ese pecado ha ocurrido, que puede ser el testimonio del mismo pecador, de otras personas, fotos, videos, cosas que se llegaron a saber de lo que el hombre andaba haciendo. Hay testigos, hay un cargo que se le está imputando al hombre. La iglesia en pleno va a funcionar como una especie de juzgado, si es verdad, donde se va a determinar una cosa, si el hombre está arrepentido o no. No tanto si se va a ir al cielo o al infierno, eso no lo definimos nosotros, pero lo que nosotros como cristianos sí podemos definir es esto. ¿Este hombre está arrepentido? ¿Podemos seguir llamando a este hombre cristiano? Ahora, en un sentido espiritual, Jesús nos ha entregado a la iglesia las llaves del reino. Creo que ese tema no lo vimos. Ay, creo que no lo vimos. Tal vez en 8 días tengamos que ver ese tema. Ah, no, mentiras. Freddy Vargas explicó ese tema de las llaves del reino. La iglesia tiene autoridad para reconocer a una persona como creyente o no hacerlo. Y a eso se refería Jesús cuando dijo todo lo que atares.
en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa palabrita atar y desatar tiene que ver con, era una expresión legal que se usaba en los juicios de la época de Jesús. Cuando una persona era acusada ante los ancianos del pueblo, los ancianos decían que ese hombre estaba atado. ¿Por qué? Porque había un proceso legal en su contra. Desatarlo era terminar el proceso legal, que el hombre saliera exonerado de los cargos, que saliera libre. Ya eso era ser desatado. Y Jesús usa esas mismas palabras que son dichas en un contexto judicial para referirse a los procesos disciplinarios de la iglesia. La iglesia, entonces, de parte de Dios en los cielos, tiene la autoridad para reconocer a los cristianos aquí en la tierra. Somos una embajada de Dios aquí en la tierra que tiene la autoridad para apostillar los documentos de cualquiera que dice ser cristiano. Cuando las evidencias de la vida de esa persona no nos permiten creer que sea un creyente, la iglesia está en la autoridad de decir, no te consideramos un cristiano. Y la Biblia nos dice que eso viene de parte de Dios, viene de parte del cielo. Esa persona no debe tener en poco lo que la membresía le está diciendo. Esa persona tiene que entender que Dios en los cielos, a través de la iglesia en la tierra, le está diciendo que no es cristiano y que va rumbo al infierno. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando hay una excomunión hay que entregar a esa persona a Satanás. ¿Cómo así entregarlo a Satanás? Pues las personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿a quién le pertenecen? Aquellos que no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Del diablo, ¿verdad? Entonces, si la persona es excomulgada, lo que la iglesia está haciendo es reconociendo a esa persona como una hija del diablo, que le pertenece a Satanás. Le pertenece a Satanás, pues se lo entregamos a Satanás, porque es de él, no es del reino de Dios. ¿Ven? Entonces, el asunto judicial es serio y espiritualmente tenemos a Dios, al mismo Jesucristo respaldando el proceso. Es en ese contexto en el que Jesús dice, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que es Jesús también juzgando la situación. ¿Listo? Pero esperen, se acabó el proceso disciplinario, el hombre ya se arrepintió, el hombre ya no puede ser acusado de impío, lo consideramos un creyente. Después de que está arrepentido, entonces, la disciplina en la iglesia ya no se parece a ese juzgado, sino que se parece más es a una sala de recuperaciones. Ese es el nuevo escenario, en donde hay que empezar a tratar con el pecador en un proceso de consejería, hay que guiarlo en las escrituras, hay que orar con él, hay que echarle ojo, hay que cada ratico estar llamándolo, cómo va esto, cómo va aquello, hay que poner a otros hermanos para que lo ayuden también, para que también estén pendientes de él, para que no sea un asunto solamente del pastor, sino que otros estén involucrados, aquellos que supieron del asunto estén involucrados y lo ayuden a él, porque el pecado causa heridas, causa mucho dolor en las familias, mucho dolor en la vida del pecador, y aunque esté arrepentido, él tiene que lidiar con muchas de las consecuencias de su pecado. La iglesia debe estar allí apoyándole porque está arrepentido, cuidarlo. A veces puede pasar que una persona salió del proceso disciplinario, pero durante el proceso de recuperación volvió a caer. Y si de pronto no hubo un seguimiento, una atención al caso, puede terminar cayendo peor que la primera vez. Entonces, hay que verlo de esa forma. Mientras el proceso disciplinario no haya conseguido arrepentimiento, el proceso disciplinario se parece a la sala de un juzgado, pero después de que el arrepentimiento ha ocurrido, el proceso se parece más a una sala de recuperaciones. El proceso de restauración incluye un proceso de consejería. Es apenas comprensible que el proceso disciplinario requiera un acompañamiento, o sea, es obvio, ¿no? Un acompañamiento pastoral que debe extenderse más allá de la disciplina eclesiástica
Y un fruto de arrepentimiento creíble es la aceptación de dicho acompañamiento. No es opcional. No es que la persona diga, ok, ya estoy arrepentido, déjenme en paz, no se metan conmigo. No, 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 no. Sino que eso va a ayudar a que la iglesia crea que realmente el hombre está arrepentido, el que él quiera ayuda, el que él quiera reunirse de manera frecuente con el pastor. Es más, el pastor no debería ser el que lo llame a él. Ven, oye, ¿cómo sigues? Oye, ¿qué ha pasado? No, como él ya entendió que tiene una debilidad, él debería buscar apoyo en el pastor o en los hermanos de la iglesia que estén allí en el proceso de restauración, en ese proceso de consejería. Y él debería ser el que los busca, él debería ser el que los llama, no la iglesia, porque entonces como que uno se rasca la cabeza y pregunta, ¿será que este hombre sí está arrepentido? Porque es que si uno no lo llama, él no llama. Si uno no lo busca, él no viene. ¿Está arrepentido realmente? Si está arrepentido, va a buscar ayuda, porque entiende que es débil, entiende que causó un daño, entiende el proceso, aunque disciplinariamente frente a la iglesia terminó, sin embargo el proceso en su alma todavía necesita ser resuelto. ¿Listo? ¿Están las demás iglesias obligadas a respetar nuestras decisiones? Escuchen esto, las iglesias sí tienen autoridad para recibir personas disciplinadas por otra congregación. Puede ser sabio no hacerlo. Una persona cayó en pecado en otra iglesia, la iglesia lo excomulgó y nosotros tomamos la decisión de no recibirlo porque tenemos muy malas referencias de parte del pastor de esa congregación y tenemos prevención por lo que hemos visto en ese hermano, en esa hermana y como que mejor nos abstenemos. Con toda seguridad será sabio investigar los motivos de la primera iglesia, pero al fin y al cabo Jesús ha dado a todas las congregaciones la autoridad de las llaves. Estas llaves a las cuales yo me refería hace un momento de que tenemos la autoridad para invitar a las personas al reino de Dios, pero también para excluir, cerrar la puerta a aquellos que la iglesia reconoce como impíos. Esas son las llaves de la autoridad, para atar y desatar. ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? La persona está atada mientras el proceso disciplinario está ocurriendo, desatada cuando el proceso termina. Las decisiones de una congregación no son vinculantes. Vinculante significa que la decisión que tomamos aquí no obliga a la otra iglesia a tomar las mismas decisiones. Si la otra iglesia tomó la decisión de excomulgarlo, eso no me obliga a mí a no recibirlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de allá es la iglesia de allá y la iglesia de aquí es la iglesia de acá. ¿Listo? Sin embargo, las iglesias del Nuevo Testamento eran claramente interdependientes. Ustedes ven eso en todo el Nuevo Testamento. Por consiguiente, debe haber conversaciones entre las iglesias acerca de asuntos disciplinarios, de tanto en tanto, dentro de los límites de la prudencia. Claro, tenemos que el tránsito de ovejas de una iglesia a otra es algo muy común. Que una iglesia pasó, una oveja pasó de aquí a allá, de aquí a allá. ¿Por qué pasó? Listo, entonces es bueno como aclarar las cosas. ¿Por qué salió? ¿Usted qué hizo? No vaya y sea que uno, por tener las puertas muy abiertas, termine recibiendo a un lobo que dividió una iglesia por allá, llega aquí a esta iglesia a hacer los mismos estragos. Por eso es necesario también un curso de membresía difícil, no sea difícil, perdóneme si creo que la palabra no es difícil, sino largo. No, difícil no es, perdóneme, esa no es la palabra, pero sí largo. Cosa que la gente eh, tenga cada vez menos oportunidad de ocultar sus verdaderas intenciones. Y la iglesia les puede echar ojo durante ese proceso de membresía larguito. Y los conocemos de primera mano, sin confiarnos solamente en el testimonio de otro de afuera. Ahora, si tenemos ya muy buenas referencias, si viene de otra congregación, si conocemos la persona de hace muchos años, el proceso podría agilizarse, el proceso de membresía, pero finalmente cada iglesia es responsable ante Dios de tomar sus propias decisiones. Listo, ahí terminé. Voy a responder preguntas. Listo. Voy a responder preguntas que hayan por acá en el Facebook. Uy, esas son preguntas de YouTube. A ver. Tan, tan, tan.
A ver, por acá, pronto. Dice acá, a ver, vamos a ver esta pregunta de Jason Ramírez. Dice, no sé por qué pusiste allí, pero bueno. Si fue excomulgado y con el tiempo vuelve, empieza el proceso de membresía como nuevo o automáticamente vuelve a ser incluido y restaurado. Ah, no, no tiene que hacer otro proceso de membresía. No, no porque ya era miembro. No es que, perdiste la membresía, vuelve a hacer curso de membresía para que te volvamos a aceptar. No, no porque eso sería como una disciplina adicional. ¿Listo? No podemos pedirle que vuelva a hacer curso de membresía. No. Tenemos es que ver si su arrepentimiento es creíble. Punto. ¿Es creíble o no lo es? Si no lo es, entonces todavía no podemos recibirlo. ¿Listo? A ver, dice acá otra pregunta. Rosalba pregunta, cuando una persona cae y es restaurado y vuelve y cae y tiende a convertirse en un círculo vicioso, ¿se podría considerar que no ha nacido de nuevo? Y en ese caso sería prudente dejar de tratar de restaurarlo. Am, bueno, uno tiene que examinar la clase de patrones que están en la vida de esa persona, es decir, siempre es la lucha con el mismo pecado, incluso le costó un día la excomunión de la iglesia y sigue y sigue y sigue, bueno, ahí ya no es creíble su arrepentimiento. Y sí, sí puede pasar que una persona que está cayendo siempre en el mismo y mismo pecado está manifestando realmente que no es creyente. Sí, pero determinar eso toma tiempo. Por eso el proceso tiene que ser lento, hay que tener precaución, hay que tener compasión, porque no lo sabemos. Ahora, si la persona es restaurada a la membresía, pues es porque creemos que su arrepentimiento es genuino, ¿ya? O sea, no es que haya que dejar de restaurarlo, no, porque es que uno realmente lo restaura es una sola vez. Cuando fue excomulgado y se arrepintió, entonces fue devuelto a la membresía, fue restaurado a la membresía. ¿Ves? La restauración ocurre es una sola vez. Ahora, si otra vez hay que excomulgarlo y otra vez restaurarlo y otra vez excomulgarlo, si la iglesia ya se rascaría la cabeza y diría, pero venga, este hombre realmente arrepentido no está, porque sigue cayendo en las mismas cosas. Uno de de los productos, de los frutos, mejor, de la santificación, no es solamente permanecer. Escuchen, un fruto de la santificación no solamente es permanecer, es también progresar. Sí, la gente viene a la iglesia y todo, sí, muy chévere, pero ¿hay progreso? O sea, sigues cayendo en las mismas cosas, llevas años, años en lo mismo. ¿Y dónde está el progreso? Queremos ver avances. Tu santificación debe significar victoria sobre el pecado, ¿no? ¿Dónde está esa victoria? Ah, es que era Elisa la que preguntaba. Listo, a ver, ¿quién más tiene preguntas? Aprovechen hoy la última clase, aprovechen hoy la última clase de, no, de escuela dominical, la última clase de la disciplina en la iglesia. Aprovechen, aprovechen. Juan Carlos Moscoso Sotelo pregunta esto. Mm, Listo. Hola, pastor. Si tenía un cargo específico en la iglesia, por ejemplo, maestro de niños, sugier, ¿vuelve a servir inmediatamente regresando a la iglesia o debe esperar un tiempo prudente? Mm, Juan Carlos. Sandra. Creo que sí, sé quiénes son. Bueno, restaurar es restaurar en el sentido completo de la palabra. Hay que restaurarlo a la membresía para que forme parte de otra vez del gobierno de la iglesia en cuanto a la toma de decisiones. Hay que restaurarlo a la Santa Cena, porque ya ahora otra vez lo consideramos un hermano. Y claro que sí, hay que restaurarlo al servicio dentro de la iglesia. Si era ujier, si era maestro de niños, si era músico, lo que fuera que hiciera, hay que restaurarlo otra vez a ese servicio. Pero volvemos a lo mismo. Mm,
¿Es creíble su arrepentimiento? ¿Aquello que tenía que hacer para restituir la falta ya lo hizo o todavía no lo ha hecho? El hombre robó, ya devolvió lo robado. El hombre lleva años sin responder por su hijo, como les contaba yo el caso. Ya lo empezó a hacer. ¿Ven? El hombre había abandonado a su esposa, ya volvió con ella. Ya lo hizo porque es que si no lo ha hecho, como que todavía el arrepentimiento no es creíble. Porque fácil es decir, sí, pastor, yo me comprometo, de aquí en adelante yo lo voy a hacer. Yo voy a corregir y estoy planeando de aquí a un tiempo arreglar las cosas. Pero de aquí a un tiempo pueden pasar tantas cosas y puede ser que simplemente así como hoy dice eso, mañana dice, no, he estado como difícil, yo lo he intentado y no se ha podido y bla, bla, bla. No. Si el arrepentimiento es creíble, él es restaurado totalmente, totalmente a la comunión de la iglesia. Mientras no sea creíble, hay que esperar, hay que esperar. Ahora, hay situaciones, haciendo un paréntesis ya, creo que ya te respondí la pregunta, pero haciendo un paréntesis, hay situaciones que como ustedes vieron en las clases pasadas, las tiene que manejar solamente el círculo que se enteró de la situación del hermano, sin llevarlo todavía a la membresía. Sin embargo, a veces hay situaciones que son muy delicadas que hay que llevarlas a la membresía de una vez porque son pecados públicos, que tienen también a veces una reparación pública. Y entonces, cuando esas cosas ocurren así, es inevitable que la iglesia se entere. ¿Ya? Bueno, otra pregunta acá. A ver, Janet Villalobos, pastor, ¿en qué circunstancias un creyente puede ser disciplinado a causa de los pecados de sus hijos no creyentes? Uy, ¿en qué circunstancias? Bueno, por ejemplo, a nosotros los pastores, la Biblia nos ordena a tener a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad. Sujeción con toda honestidad. Es decir, que nuestros hijos, aunque no sean cristianos, deben em, acogerse a las reglas que tenemos en nuestra casa, deben estar sujetos a las reglas que tenemos en nuestra casa. Cuando esas cosas no pasan, pues yo tendría a mis hijos en rebeldía viviendo en mi casa. Y yo como pastor no podría ser pastor. No podría. ¿Por qué? Porque mis hijos están en rebelión contra mí en mi casa. Eso significa que tan pronto un hijo es rebelde, el papá deja de ser pastor. No, pero sí significa que el papá, el pastor, por ejemplo, en mi caso, estoy hablando de mi persona, tiene que hacer algo al respecto. Entonces, lo que la iglesia va a evaluar no es tanto el pecado de los hijos, sino la reacción del padre. ¿Qué fue lo que el papá hizo al respecto? ¿Cómo es que el papá enfrentó la situación? Porque es que nosotros tampoco somos los dueños de los corazones de nuestros hijos y ellos pueden tomar caminos que a nosotros no nos gusten. Sin embargo, si viven bajo nuestro techo, se someten a nuestras reglas y si nuestros hijos están viviendo de una manera desordenada y yo no hago nada, significa que estoy siendo cómplice de su pecado. Un cristiano no puede permitirle a sus hijos ser borrachos, ser vagos, no puede permitirle a sus hijos andar dejando por ahí niñas embarazadas. Un cristiano no puede hacer eso porque él estaría pecando al, al no hacer nada. Estaría pecando al ser indiferente al pecado del otro. ¿Ve? Entonces, lo que la iglesia hace, en ese caso normalmente somos los pastores los que estamos allí de primera mano mirando la situación. Estamos mirando cómo ese cristiano enfrentó la situación con sus hijos, cómo la enfrentó, teniendo cuidado de muchas cosas, de que de pronto no se le vaya a ir la mano y se vaya a exceder con ellos y vaya a terminar siendo implacable con ellos, siendo que no son creyentes. No se puede esperar y no se puede exigir lo mismo de un hijo que es impío que de un hijo que es cristiano, ¿verdad que no? No se puede exigir lo mismo. Entonces la iglesia va a mirar cómo esta persona ha enfrentado esta situación. Hay situaciones que son muy difíciles de manejar con los muchachos.
Pero sin embargo, aunque ellos no compartan mi fe, ellos no compartan mi creencia en el evangelio, sin embargo deben someterse a las reglas que pongo yo en mi casa porque empiezan a ser reglas que son propias de la convivencia y del orden. ¿M? Entonces, no, que es que el muchacho quiere llegar a las 11:30 de la noche. ¿Y por qué? Porque es que como él es impío, no se le puede exigir que actúe como un cristiano. No, es que aunque fuera cristiano, él puede llegar a las 11:30 de la noche. Ni como impío ni como cristiano él puede llegar a esa hora, porque en la casa no está permitido que se llegue a esa hora. Digamos, la entrada máxima es a las 9, a las 10. Y entonces se puso ese horario, pues de ahí en adelante es rebelión. Que a la casa hay que aportar tanto dinero, lo está haciendo hasta ahí. Que el muchacho llegó y metió una niña a la habitación a fornicar con ella. Oye, no, no podemos permitir eso. Que trajo a los amigos para beber con ellos en la sala. No podemos permitir eso. Si se dan cuenta, entonces uno como papá debe reaccionar también y la iglesia se dará cuenta si uno está reaccionando o no en ese proceso. También los papás pues deben hacer saber cosas, ¿no? Está acabando el tiempo de preguntas en Facebook. Bueno, a ver en Facebook. En Facebook, a ver. Ah, sí, me quedé aquí con Rosalba. A ver, por acá. Elizabeth, ya le respondí. Elizabeth, ya le respondí. Dayana, pregunta. Tócala. Espera a ver. Bueno, pregunta Juanca, si la salvación es individual, ¿por qué van a disciplinar a un papá por causa del hijo? Te pongo el ejemplo de los pastores, Juanca. La Biblia dice que yo debo tener a mis hijos en sujeción con toda honestidad, y si no, no soy apto. El perfil que se exige de un pastor es también un modelo para los varones de la congregación. Así como el pastor debe ser irreprensible, los hombres de la iglesia deben serlo. Así como el pastor moralmente debe cumplir con ciertos requisitos, los hombres en la congregación se espera que también lo hagan, porque no son propios solamente de los pastores, son propios de cualquier creyente. Entonces, si mi hijo es un rebelde y yo no hago nada al respecto, yo estoy participando de su pecado. Porque además, algo muy grave, yo no estoy amando a mi hijo. Ahí yo estoy pecando. Yo estoy pecando al no disciplinar a mi hijo porque la Biblia me dice que el que a su hijo no corrige, lo aborrece. Dios me ama y por eso Dios me disciplina. Si no me disciplina, soy un bastardo y no hijo. Entonces, si Dios me ama y me disciplina, ¿qué debo hacer yo por amor a mis hijos? Disciplinarlos. Entonces, si yo dejo a mis hijos hacer lo que se les dé la gana, la iglesia podría reconocer en mí que yo no amo a mis hijos. Esa es una acusación muy grave, ¿no? Tan grave como la acusación del hombre que dejó al muchacho por allá tirado y nunca respondió por él. Así de grave es la acusación de un hombre que no disciplina a sus hijos, porque no está mostrando amor para con ellos. ¿Ves? Ahora, si los hijos viven por fuera y no son creyentes. ¿Cómo está esa pregunta? Ah, sí, acá pregunta Judith. Gracias, Sarita. Y si los hijos viven por fuera y no son creyentes, se les puede predicar a ellos, sí. Uno debe procurar acercar a su familia, sea el que sea, y tratar de predicarles a ellos. Y si son hijos, claro, con más veras. Dayana pregunta, si un hermano le fue infiel a su esposa, se arrepiente y vuelve con ella, ¿puede ser nombrado después pastor? Tal vez no. Tal vez no porque ya no es irreprensible. La iglesia tendría serias dudas respecto al testimonio de ese creyente, porque es que la Biblia me dice que el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder cuidar la iglesia del Señor? Entonces, un hombre que fracasó en un matrimonio está demostrando, si fracasó en un matrimonio como impío, probablemente sí, ¿ya? Pero si fracasó en un matrimonio como cristiano, ahí empiezan las dudas, porque es que un cristiano no empieza a cumplir los requisitos para ser pastor cuando lo nombran pastor. No. Un cristiano empieza a cumplir los requisitos para ser pastor antes de que lo nombren. Y la iglesia lo que hace es reconocer esos requisitos en él. Y si la gente se ha dado cuenta que el hombre no tiene la sabiduría para cuidar de su casa y que terminó perdiendo un hogar siendo cristiano, pues la iglesia de pronto no lo va a ver con la misma autoridad.
Sin embargo, pues eso está también sujeto a lo que la iglesia decida. Pudiera pasar que sí, pero a todos, a muchos de pronto en la iglesia les quedaría la idea de que el hombre no es irreprensible, porque se puede decir que siendo cristiano no supo cuidar de su esposa, ¿ves? Ahora, si el hombre cayó en adulterio y todo y fue descubierto el adulterio, eh, debe la iglesia ponerlo como pastor después de que cayó en adulterio y todo y se descubrió la cosa, se reconcilió. El hombre ya no es irreprensible, ya la iglesia tiene de dónde cogerse y difícilmente va a poder tener autoridad. Eso para la última pregunta. Listo, tengo tiempo para la pregunta de Juanca. Dice acá, el hijo se sujeta a las normas de la casa, pero tiene su propia vida. Él respeta las normas del techo, pero afuera se comporta como ellos quieren. Si estamos llamados a mostrar amor y misericordia, ¿debo expulsar de mi casa al hijo? ¿No debería predicarle y mostrarle el amor, la paciencia y misericordia que Dios ha tenido conmigo? Sí, Juanca, claro. Voy a poner acá otra vez tu pregunta para que me vea. Claro, nosotros tenemos que mostrarle misericordia a nuestros hijos y mostrar paciencia con ellos, pero no tolerar tampoco a toda costa su pecado. ¿Por qué? Porque en ese sentido, a ver, yo soy responsable de mi casa. Yo como autoridad, como hombre, soy responsable de lo que pasa en mi casa. Entonces, si un hijo se revela y ahora quiere andar fornicando y quiere andar en rumbas, quiere andar en vicios y con malas compañías y todo, y quiere llegar a la hora que quiera a la casa, ¿yo por qué tendría que permitirse? ¿Por qué? No, es que eso es misericordia. No, eso no es misericordia. Misericordia es hacerle ver su pecado. Eso es misericordia. Misericordia es denunciarle la maldad. Eso quienes nos lo enseñan, los profetas de la Biblia. Los profetas de la Biblia se levantaban y confrontaban el pecado de la gente. No les decían tranquilos, no pasa nada. No, claro que pasa. Y como papá, yo no solamente tengo la oportunidad para decirle a él el pecado en la cara, sino que además tengo la oportunidad para mostrarle las consecuencias del pecado. Nosotros como papás, mediante la disciplina que ejercemos en ellos, también les enseñamos a nuestros hijos que el pecado trae consecuencias graves. Y yo debo mostrarle a mi hijo, si es un rebelde obstinado, en la Biblia lo que se mandaba a estos hijos, contumaces y rebeldes, era apedrearlos. No estamos hablando de eso, pero eh, lo que uno debe hacer con sus hijos es confrontarlos y mostrarles, oye, eso que tú estás haciendo está mal. Debo mostrarle la consecuencia del pecado, esto te va a llevar a la muerte. Si tú sigues así, vas a ir al infierno. Si tú sigues actuando de esta manera, vas a terminar muy mal. Hoy estás perdiendo la entrada a mi casa, el día de mañana vas a perder a tu esposa, vas a perder a tus hijos por la vida que estás llevando. Entonces yo como papá tengo que mostrarle a él que lo que está haciendo está mal. Esa es nuestra tarea también como padres, mostrarle a nuestros hijos que el pecado tiene consecuencias. Actuar como profetas para con nuestros hijos y mostrarles su pecado. Y tenemos la oportunidad de decírselo y tenemos la oportunidad también de que las consecuencias caigan sobre ellos. O de lo contrario, entonces, también sería malo corregir a un niño pequeño y solamente mostrarle amor y decirle, no, tranquilo, es que realmente eso no es amor. De hecho, me retracto, eso no es amor. A consentir al muchacho y decirle todo está bien, no pasa nada, bacano, eso no es amor. Eso es odio, eso es aborrecimiento. Te odio y te aborrezco y por eso quiero verte en el infierno al final. Realmente amor es decirle, estás en pecado, arrepiéntete, corrige tu vida, mira el camino tan malo por el que vas a terminar muy mal. Eso es amor. Si yo veo una persona que va rumbo a un precipicio y no le digo nada, sino que antes lo ayudo, lo aborrezco. Yo debo predicarle el evangelio a mi hijo, pero también debo estorbarle su pecado. De lo contrario, Dios se las va a ver conmigo, como le pasó a Elí con sus hijos. Él llegó y les dijo, muchachos, no está bien eso que ustedes hacen. Pero Dios al final terminó juzgando a los muchachos y juzgando al hombre. Entonces, yo no puedo ser partícipe de pecados ajenos. La Biblia no me permite eso, ni siquiera los pecados de mis hijos. Y otra cosa, ya para terminar, primero está Cristo antes que mis hijos. Primero está la gloria de Cristo antes que mis hijos y mi relación con ellos.
primero está Jesús. Jesús dijo, si no me amas a mí más que a tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, no eres digno de mí. Entonces, si mi hijo un día viera que yo estoy actuando en un pecado, mi hijo tiene la obligación de denunciarme ante la iglesia. Si mi esposa me ve a mí en pecado, mi esposa tiene la obligación de no serme fiel a mí, de serle fiel a Cristo. Y si yo veo que ellos están actuando mal, yo debo serle fiel a Cristo en primer lugar. Mi lealtad está en primer lugar para con Cristo y no para con mi familia. Y eso puede ser que me cueste problemas y cosas, pero no tengo opción porque soy cristiano. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Se terminó la clase, hermanitos. De hecho, me pasé unos minutos. A las 11 pasaditas estará Jason transmitiendo por Facebook la alabanza. Entonces, bueno, que Dios me los bendiga. Ya volvemos en un ratico para vernos en el sermón. Bueno, cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao pues, chao pues.